Antes de comenzar nuestra profunda y conmovedora investigación sobre los últimos días de Elena Rojo, te invito a suscribirte, darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y activar las notificaciones. Solo así podrás seguir recibiendo historias exclusivas, análisis profundos e informes que revelan los aspectos más privados y desconocidos de las figuras más importantes del entretenimiento latinoamericano. Cada interacción que tienes ha contribuido al crecimiento de este tipo de periodismo narrativo. Gracias por tu apoyo y participación en esta comunidad. Elena Rojo siempre fue una mujer llena de misterio. A pesar de sus más de 5 décadas de trayectoria en la televisión mexicana, el cine internacional y el teatro, su vida privada fue celosamente guardada. No fue casualidad. Trazó meticulosamente una línea entre su vida privada y la sed del público por descubrirlo todo sobre su ídolo. Sin embargo, lo que muy pocos sabían, y solo unos pocos sospechaban, era que tras su esquiva elegancia se escondía una historia de amor tan profunda y dolorosa como la que fue, una que nunca llegó a los titulares durante su vida. Explora el origen de ese secreto, un amor cuya existencia solo se reveló en los últimos meses de su vida. Benjamín Fernández. Un nombre que no significaba nada para muchos, pero que para Elena, durante más de 40 años, representó la emoción más genuina que jamás había experimentado. A finales de la década de 1970, cuando México experimentaba una transformación cultural y los estudios de televisión se convertían en verdaderas fábricas de estrellas, Elena Rojo ya era una figura imponente. Su rostro adornaba las portadas de las revistas. Su presencia dominaba el escenario y su nombre era sinónimo de prestigio y distinción. Había trabajado con directores famosos, protagonizado películas junto a algunos de los hombres más glamurosos del cine y protagonizado historias que resonarían en generaciones. Pero tras toda esa exposición se escondía una soledad cuidadosamente cultivada, casi científicamente controlada. Elena encontraba consuelo en su rigurosa rutina de ensayos nocturnos, grabaciones, entrevistas y lecturas, que, según decía, era la única manera de evitar que mi mente se viera consumida por mi personaje. Una noche, durante una obra que exigía una extraordinaria entrega emocional, conoció a Benjamín Fernández. Él no era actor, director ni productor. Era fotógrafo documental de una revista cultural, y lo habían enviado a capturar imágenes entre bastidores. Su misión era sencilla: capturar las emociones reales ocultas tras la fachada dramática. Lo que nadie esperaba, y mucho menos Elena, era la conexión instantánea, casi eléctrica, que surgiría entre ellos. Un vínculo que desafiaba todo lo que ella creía posible. Elena solía contar, a modo de anécdota, que había tenido encuentros inolvidables a lo largo de su carrera. Pero nunca mencionó a Benjamín. Ella nunca lo mencionó, nunca dejó ninguna pista. Era como si ese fragmento de su vida hubiera sido arrancado de su imagen pública. Según fuentes cercanas a ella, el primer encuentro tuvo lugar en un pequeño camerino, unas horas antes del espectáculo. Elena estaba concentrada en ensayar sus líneas cuando oyó un ruido metálico a sus espaldas. Se giró, sorprendida y molesta a la vez. Odiaba que la fotografiaran sin permiso, sobre todo en momentos tan delicados. Pero Benjamín no se disculpó de inmediato. Simplemente bajó la cámara, sonrió con calma y dijo algo que Elena recordaría durante décadas. Ese ha sido el momento más sincero que te he visto jamás. No quería perdérmelo. Esas palabras, como Elena confesó años después a una amiga íntima, le provocaron un escalofrío extraño, como si algo en su interior hubiera reconocido una llamada familiar. La química entre ellos era innegable. Durante semanas, Benjamín regresó a los ensayos y las funciones, siempre con la excusa de documentar el proceso creativo. Sin embargo, quienes lo observaban con atención notaban que sus ojos seguían a Elena en silencio, y ella respondía con una mezcla de cautela y curiosidad. Era raro verla bajar la guardia. Pero con Benjamín lo hacía. Un técnico de iluminación de escenario jubilado recordó años después. Siempre fue muy reservada, pero cuando él salía al escenario, su actitud cambiaba.
Nunca la había visto mirar a nadie así, con ternura y timidez a la vez. Lo que comenzó como breves conversaciones sobre arte, cine europeo y literatura latinoamericana, con el tiempo se convirtió en largos paseos nocturnos después de las funciones. Caminaban por calles desiertas, lejos de las cámaras y los chismes, hablando de la fugacidad de la fama, los sueños incumplidos y el desgaste emocional de vivir bajo la mirada pública. Elena encontró en Benjamin una paz que nunca había experimentado con nadie más, sin competencia, sin presión, sin celos. Era un amor que no necesitaba ser pregonado a los cuatro vientos para existir, solo necesitaba ser sentido. ¿Por qué no se juntaron? ¿Por qué mantuvieron su relación en secreto? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es compleja. Elena estaba casada en ese momento. Tenía una vida familiar privada y una vida pública que debía proteger a toda costa. La prensa era despiadada en aquellos tiempos, y un escándalo sexual podía arruinar reputaciones, carreras y contratos. Por su parte, Benjamin era un hombre de gran integridad moral. Nunca quiso interferir en la privacidad de Elena, ni presionarla para que tomara decisiones que pudieran perjudicar a otros. Amaba en silencio, desde un lugar que él mismo describía como privilegiado pero infeliz. Vivieron así durante años. Encuentros fugaces, cartas manuscritas que nunca se enviaron, llamadas telefónicas a horas intempestivas y una profunda devoción cuidadosamente oculta. Con los años, ambos siguieron con sus vidas. Elena continuó con su carrera, sus proyectos y su imagen impecable. Benjamin viajó por el mundo, documentando conflictos sociales, retratando comunidades olvidadas y capturando momentos de tranquilidad como en las películas. Pero nunca dejaron de escribirse, aunque no volvieron a verse, aunque no compartieron el mismo espacio. El vínculo entre ellos permaneció fuerte. En una de las últimas cartas que Benjamin le envió, que Elena guardaba en una pequeña caja de madera que mantenía oculta incluso a su familia, él escribió: "Si la vida nos obliga a decir adiós, quiero que recuerdes esto. Nunca te pedí nada porque lo tenía todo cuando estabas conmigo, aunque solo fueran unos minutos robados a este mundo". Elena conservó esa carta hasta el final de sus días. Cuando a Elena le diagnosticaron cáncer terminal, su mundo exterior, el mundo de los premios, las entrevistas, las agendas y los proyectos, comenzó a desmoronarse. Pero su mundo interior, el lugar secreto donde guardaba la parte más sagrada de su alma, comenzó a aclararse. Según una persona muy cercana a ella, que la acompañó en sus últimos meses de vida, Elena habló por primera vez de Benjamin cuando sintió que la vida se le escapaba de las manos. Habló sin lágrimas, con voz serena pero nostálgica. "Fue el amor que nunca conocí", dijo, "pero fue el más auténtico". Fue una confesión que sorprendió incluso a quienes creían conocerla a la perfección. Elena sabía que le quedaba poco tiempo, y su voz, acostumbrada a interpretar la personalidad de otros durante décadas, por fin merecía decir la verdad. Tras una confesión íntima que Elena Rojo compartió únicamente con sus amigos más cercanos y familiares en los últimos meses de su vida, emergió un mundo secreto inimaginable. Fue como abrir una puerta cerrada durante casi medio siglo y descubrir tras ella un jardín regado por la paciencia, el dolor, la esperanza y, sobre todo, por un amor que desafiaba las leyes del tiempo. Exploraremos los años de silencio, los años en que Elena y Benjamín vivieron un romance invisible. Una historia que no se vio reflejada en los reflectores, pero que ardió con fuerza en las sombras. Tras los primeros meses de encuentros clandestinos en teatros, cafés nocturnos y las tranquilas calles del centro de la Ciudad de México, Elena y Benjamín se enfrentaron a una decisión. Habían forjado un vínculo difícil de romper. Cada mirada, cada conversación y cada encuentro clandestino les recordaba que estaban destinados a algo más profundo que lo que la vida les permitía experimentar públicamente. Según diversas fuentes con acceso al archivo personal de Elena, fue en ese momento cuando hicieron un pacto. "No hablaremos de nuestro amor con nadie, no lo haremos público, no dejaremos que el mundo decida por nosotros". Ese pacto
aparentemente sencillo, se convirtió en una enorme carga emocional. Significaba vivir un amor que no se podía expresar, una pasión que debía ocultarse entre agendas, compromisos públicos y largos silencios. Pero tenía un significado más profundo: fidelidad absoluta. Porque, a pesar de las limitaciones, ninguno de los dos quería renunciar a la relación. Lo que la mayoría desconocía, y solo supo tras la muerte de Elena, era que durante más de 30 años, la actriz y fotógrafa mantuvo una correspondencia privada de casi 100 páginas. Largas cartas manuscritas, llenas de pensamientos, confesiones, miedos y esperanzas. Las cartas se enviaban con sumo cuidado. A veces se escondían en libros, otras veces se hacían pasar por amigos de confianza, y otras se enviaban desde direcciones falsas para evitar sospechas. En una de las cartas más antiguas, fechada en 1982, Elena le escribe: «No sé si lo nuestro es un pecado o un milagro, pero cada vez que oigo tu voz, me siento humana de nuevo. Tus palabras me han devuelto lo que creía perdido. La sensación de que alguien me ve, no como una actriz, no como un símbolo, sino como una mujer». Benjamin responde con la misma intensidad: «El mundo te aplaude, Elena, pero yo te escucho. Ellos ven tus papeles. Yo veo tus debilidades. Buscan tu diversión. Yo solo quiero cuidarte, aunque sea en silencio». Estas cartas, guardadas en una caja de madera que Elena conservó en su habitación hasta el final de sus días, son la prueba más clara de la profundidad de su relación. A mediados de la década de 1980, Benjamín recibió una oportunidad profesional que le cambiaría la vida. Un proyecto fotográfico internacional que lo llevó a Sudamérica, África y Europa durante un largo periodo. Documentó conflictos sociales, movimientos migratorios y comunidades marginadas. Muchos pensaron que su romance secreto había terminado debido a la distancia. Pero Elena y Benjamín, en lugar de separarse, transformaron su relación en algo más espiritual, más profundo. Elena continuó su carrera en México, protagonizando telenovelas clásicas, participando en proyectos cinematográficos y convirtiéndose en una de las actrices más respetadas de su generación. En entrevistas públicas, comparte su amor por la actuación, su disciplina y su respeto por el público. Nunca mencionó a Benjamín, pero quienes la observaban con atención notaban algo peculiar, un brillo de melancolía en sus ojos, cuando hablaba del paso del tiempo. Mientras tanto, Benjamín le enviaba fotografías de los lugares más remotos del mundo, paisajes desérticos africanos, retratos de mujeres indígenas en Bolivia, escenas de la vida cotidiana en pueblos rurales de Marruecos. En el reverso de cada una, escribió una frase sencilla: «Pensaba en ti cuando tomé esta foto». Elena las guardó todas. Aunque sus vidas transcurrían en mundos distintos, Elena y Benjamín se vieron en persona 3 veces a lo largo de los años. Los encuentros fueron discretos, casi secretos, pero llenos de una intimidad que ninguno de los dos había encontrado en su vida pública. Tras casi 2 años separados, Elena viajó en secreto a Buenos Aires, donde Benjamín trabajaba en un proyecto fotográfico sobre migración urbana. Se encontraron en un café del barrio de San Telmo. Nadie los reconoció. Para Elena fue un alivio indescriptible. Esa tarde, caminaron de la mano como cualquier otra pareja, sin temor a los fotógrafos, sin presión, sin máscaras. Hablaron durante horas, casi sin aliento, poniéndose al día sobre sus vidas y aceptando que su relación era real, aunque no pudiera hacerse pública. El segundo encuentro. Las despedidas que no querían ser despedidas, 1993. Este encuentro tuvo lugar en Lisboa, cuando Elena asistía a un festival internacional de cine. Benjamín voló desde Marruecos solo para verla. Pasaron un fin de semana juntos en un pequeño hotel con vistas al río Tajo. Años después, Elena le contó a una amiga íntima que fue ese fin de semana el que les hizo darse cuenta de que su amor tenía una naturaleza diferente. No era un romance pasajero ni una aventura. Era una decisión, un compromiso emocional inquebrantable. El tercer encuentro, la última vez que se vieron, 2004.
Benjamín llegó a México tras más de una década en el extranjero. Elena, ya una leyenda viva de la televisión mexicana, tenía una agenda muy apretada. Pero cuando supo que él estaba allí, se hizo un hueco, como siempre. Se encontraron en un parque tranquilo de Coyoacán. Hablaron de todo. Años perdidos, sueños, arrepentimientos. No se hicieron promesas. Ya no las necesitaban. Simplemente se abrazaron, conscientes de que tal vez sería la última vez. Y así fue. El peso de un amor que jamás podría revelarse. Con el paso del tiempo, Elena comenzó a lidiar con una compleja ambivalencia. En el escenario y frente a la cámara, era fuerte, elegante, perfecta. Pero en la intimidad, sobre todo en su diario, escribía sobre su anhelo por un amor que solo existía en sus recuerdos más íntimos. Una de sus entradas más conmovedoras decía: «La vida me ha dado fama, estabilidad y respeto, pero nunca me ha permitido vivir el amor que elegí sin consecuencias». ¿A esto le llaman destino? En cuanto a Benjamín, él también parecía tener una vida plena. Publicó libros de fotografía, recibió premios internacionales y fue invitado a conferencias y exposiciones. Pero nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca compartió su vida con alguien en la misma situación que Elena. Cuando un colega le preguntó por qué, respondió con una sonrisa triste: «Entregué mi corazón hace mucho tiempo, solo queda amistad, no amor». A pesar de la distancia geográfica, se mantuvieron en contacto por teléfono durante décadas. Las llamadas eran breves, a veces de apenas 5 minutos, pero bastaban para recordarles que seguían siendo una parte esencial de la vida del otro. Elena lo llamaba todos los días a la misma hora, entre la medianoche y la 1 de la madrugada, cuando el mundo parecía detenerse y el silencio permitía que las emociones fluyeran sin interrupción. En esas conversaciones, hablaban de arte, de sus proyectos, de política mundial y de recuerdos que aún permanecían vívidos en sus mentes. Pero también había confesiones más profundas. «A veces siento que mi vida es un escenario permanente», dijo Elena. «Y yo soy el público», respondió Benjamín, «el único que te ve incluso en la oscuridad». Durante mucho tiempo, se creyó que el primer diagnóstico grave en esta historia fue el de Elena. Pero lo cierto es que Benjamín también había sufrido una enfermedad muchos años antes que ella. Una enfermedad que nunca reveló públicamente. En 2012, según los registros médicos y el testimonio de un amigo cercano, a Benjamín le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que afectó gradualmente su movilidad. Rechazó la terapia experimental y nunca se lo contó a Elena. Según cartas inéditas, decía que no quería que ella se sintiera culpable ni aumentar su carga emocional. En una carta que nunca envió, encontrada tras su muerte, escribió: «Si supieras a lo que me enfrento, lo habrías dejado todo. Y no quiero ser la causa de tu dolor. Quiero guardar silencio y abrazarte con el recuerdo de lo que fuimos». Elena nunca supo la verdad. Y su decisión, por noble que fuera, añadió una capa de tragedia a la historia. 2 almas enamoradas, separadas por las circunstancias, cada una cargando con su propio dolor sin querer herir a la otra. La última conversación entre Elena y Benjamín tuvo lugar pocos meses antes de que ella recibiera su diagnóstico terminal. Fue una llamada corta, de apenas unos minutos, pero con un tono extraño, como si ambos presintieran que algo iba a suceder. Benjamín le dijo: «Cuídate mucho, no te exijas demasiado. La vida es frágil, Elena, más frágil de lo que creemos». Ella respondió: «Prometo intentarlo, y tú también tienes que cuidarte». Esa fue la última vez que oyeron sus voces. Unas semanas después, Elena recibió su diagnóstico. Y su vida cambió para siempre. La noticia del delicado estado de salud de Elena Rojo conmocionó a quienes la conocían bien. Durante más de 5 décadas, había demostrado una fortaleza mental y física aparentemente inquebrantable. Su ética de trabajo, descrita por muchos directores como casi militar, era un sello distintivo de su personalidad. Pero esta vez, su cuerpo comenzó a fallar lentamente, y Elena comprendió que había llegado el momento de afrontar la parte más personal de su historia. La verdad jamás contada.
el gran amor oculto, la deuda emocional, la herida abierta de más de 40 años. Benjamín Fernández, con la sensibilidad que exigía una vida entera. Cómo Elena decidió revelar su secreto más profundo antes de morir. Y esas palabras cambiaron para siempre el recuerdo que el mundo tenía de ella. Elena siempre fue extremadamente reservada. Incluso cuando su enfermedad comenzó a avanzar, intentó mantener su rutina habitual, leer guiones a diario, hacer ejercicio ligero, charlar con sus seres queridos. Pero gradualmente, el cansancio se hizo más evidente. Sus silencios se alargaron y sus ojos, los ojos que tantas veces habían cautivado a millones de espectadores, comenzaron a reflejar una tristeza distinta, más profunda, casi primigenia. Según una persona muy cercana a la actriz, en una tarde particularmente difícil, cuando el dolor superó su capacidad de ocultarlo, Elena pronunció una frase conmovedora. Antes de morir, quiero decir algo que he mantenido oculto toda mi vida. Esa frase marcó el inicio de un proceso emocional difícil, casi desgarrador, en el que Elena reabriría una herida que había ocultado durante décadas. Los primeros intentos de hablar de Benjamin no fueron fáciles. Elena se interrumpía, apartaba la mirada y respiraba hondo como si intentara controlar una oleada de emoción. Su voz, generalmente tranquila y firme, ahora temblaba. Una de las personas que la acompañaban en aquellos días relató. Cuando mencionaba su nombre, lo hacía como si revelara el secreto más sagrado del mundo. Era un susurro, casi inaudible, pero lleno de amor, anhelo y arrepentimiento. Elena repitió su nombre varias veces. Benjamín Fernández. No era famoso, no pertenecía al mundo del espectáculo. Y eso hizo que la revelación resultara aún más desconcertante para quienes la oían por primera vez. Elena explicó lentamente. Lo amé toda mi vida. Nunca dije nada. Nunca pude. Nunca debía haberlo dicho. Pero tampoco puedo olvidarlo. Esas palabras marcaron un punto de inflexión. Elena no justifica su silencio. Simplemente lo cuenta. Cuenta cómo sus circunstancias familiares, sociales y profesionales la han dejado atrapada en una maraña de compromisos que no puede romper sin destruir todo lo demás que es sagrado para ella. Estabilidad, reputación, familia, paz. La vida te obliga a tomar decisiones, dice. Y a veces las decisiones correctas te rompen el corazón. Benjamín fue la decisión que nunca se permitió tomar. El hombre que la hizo sentir viva, real, vulnerable emocionalmente. Pero también el hombre que no podía tener. Ese conflicto interno, oculto durante tantos años, se había convertido en una carga invisible de la que solo ahora, en sus últimos días, estaba lista para desprenderse. La verdad final. Elena revela que nunca dejó de amar a Benjamin. Una de las cosas más impactantes de su confesión es cuando dice: si hubo un amor verdadero en mi vida, fue él. Nunca he tenido otro como él. Nunca lo tendré. Con él, me convertí en la mujer que quería ser, no en la actriz que el mundo esperaba. La declaración impactó de inmediato a quienes me rodeaban. Algunos lloraron. Otros guardaron silencio, asombrados por la profundidad humana de aquella revelación. Elena continúa. Mis mejores años, mis mejores recuerdos, mis emociones más maravillosas. Todo está ligado a él. Nunca he estado sola porque él existió, incluso cuando estaba muy lejos. Esta confesión final no solo es un acto sincero, sino también un gesto de liberación emocional. Por primera vez en su vida, Elena se permitió expresar lo que siempre había sentido en silencio. Una parte crucial de esta historia, y una de las más dolorosas, es que Elena nunca supo que Benjamin había muerto. Así es, Benjamin había fallecido varios años antes que ella. Su enfermedad degenerativa, que había mantenido oculta para no preocuparla, había progresado más rápido de lo esperado. Murió en silencio, sin un funeral, sin un comunicado de prensa, sin una despedida dramática. Dejó tras de sí una extraordinaria colección de fotografías y un amor que nunca hizo público. Elena nunca recibió la noticia. Nadie se atrevió a decírsela.
y siguió viviendo con la esperanza de que algún día volverían a hablar, aunque solo fuera por teléfono, aunque solo fuera con un breve mensaje de texto, una palabra, un suspiro. Esta verdad convierte su última confesión en un homenaje involuntario a un hombre que ya no está en este mundo físico. Tras la muerte de Elena, su familia encontró una pequeña caja de madera escondida en el fondo de un viejo armario. La caja no tenía candado, pero estaba cuidadosamente envuelta con una vieja cinta roja. Al abrirla, descubrieron más de 70 cartas manuscritas de Benjamin, fotografías enviadas desde todas partes del mundo, breves notas escritas por Elena, un pañuelo blanco bordado con sus iniciales, un recorte de periódico de 1981 sobre la obra de teatro donde se conocieron, y una carta sin fecha, escrita por Elena y nunca enviada, que decía: «Si hubiera tenido el valor de elegirte, mi vida habría sido diferente. Aún así, te agradezco que estuvieras ahí para mí. Nunca olvidaré ninguno de nuestros silencios». El hallazgo confirmó todo lo que Elena había confesado en sus últimos días. Cuando la noticia de su confesión se filtró a la prensa, a través de fuentes discretas pero confiables, los medios se dividieron. Algunos la vieron como un romance digno de una novela. Otros la vieron como un profundo drama existencial. Y otros como una expresión de dolorosa humanidad. Una confesión tardía pero necesaria. Los fans reaccionaron con sorpresa, emoción y respeto. Muchos dijeron que la revelación humanizó a Elena, la hizo más cercana. Una mujer que amó profundamente, pero que tuvo que sacrificar el amor por el deber y la responsabilidad. El legado emocional de Elena Rojo. La última confesión de Elena no fue solo una revelación personal, sino un mensaje universal sobre la complejidad de las emociones humanas. Su historia ofrece valiosas lecciones. El verdadero amor no necesita reconocimiento público. Elena y Benjamín nunca fueron pareja oficialmente, pero su relación fue más fuerte que muchas relaciones públicas. A veces, los sacrificios más dolorosos son los que no se expresan. Elena sacrificó su propia felicidad por la estabilidad de quienes la rodeaban. La verdad puede tardar décadas en salir a la luz. Sin embargo, cuando lo hace, cambia nuestra percepción del mundo. La vulnerabilidad es una forma de valentía. En sus últimos días, Elena demostró más valentía que nunca. Sus últimas palabras sobre Benjamin, uno de los relatos más conmovedores de sus últimos días, proviene de una amiga cercana, quien estuvo presente temprano en la mañana, cuando Elena susurró sus últimas palabras sobre Benjamin. Ojalá supiera que nunca dejé de amarlo. Nunca. Y cerró los ojos. La historia de Elena Rojo y Benjamín Fernández no es común. No es una historia de amor pública, sin portadas de revistas, declaraciones escandalosas ni titulares sensacionalistas. Al contrario, es un amor silencioso, maduro, íntimo, profundo y humano. Un amor que perdura a través de cartas, miradas, silencios y encuentros grabados en calendarios. Un amor que, aunque imposible en el día a día, se ha vuelto eterno en la memoria. En los últimos días de su vida, Elena decidió derribar las barreras que había construido durante décadas. Decidió alzar la voz. Decidió mostrarse tal como era. Decidió amar sin miedo, aunque ya no tuviera tiempo para vivir esa historia. Y con esa última confesión, no solo liberó su alma, sino que también dejó un legado emocional que trasciende el tiempo. El nombre de Benjamín Fernández, antes desconocido para el mundo, ahora forma parte del capítulo más profundo e íntimo de la vida de una actriz legendaria. El nombre de Benjamín Fernández, antes desconocido para el mundo, ahora forma parte del capítulo más profundo e íntimo de la vida de una actriz legendaria. Y su historia nos recuerda algo que a menudo olvidamos. A veces, los amores más grandes no son los que triunfan en público, sino los que permanecen en silencio. Amores que dejan huella en nuestras vidas, incluso cuando no se pueden compartir. Amores que perduran, incluso cuando el tiempo los obliga a existir solo en la memoria. Ese fue el gran amor de Elena Rojo. Ese era su lugar secreto. Esa era su verdad más profunda. Si esta historia te conmovió tanto como a mí cuando la conocí,
Te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones, historias ocultas, confesiones inéditas y artículos exclusivos del mundo del espectáculo. Dale a me gusta si esta historia te conmovió. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta profunda y trágica historia de amor. Activa las notificaciones para recibir avisos de cada nueva publicación. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este tipo de periodismo honesto, humano y comprometido. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por leer. Y gracias por ser parte de este emotivo viaje.